¿Qué tal amigos? Bueno, pues en este video vamos a redactar y explicar lo que es un incidente de gastos y costas en un juicio. Esto es, bueno, si ya cumples con las reglas para promover este juicio, es decir, que ya hay una sentencia y en la sentencia ya está autorizado que tú puedas solicitar este derecho, se tiene que hacer obviamente a través del incidente respectivo y bueno, en esta ocasión vamos a explicarlo. En este ejemplo, pues bueno, hay que detallar o explicar primeramente que es un ejemplo del Estado de México y aquí la particularidad que hay, a diferencia de otros estados, es que la ley arancelaria para los abogados en el Estado de México es de 1992-93. Entonces, como aún está vigente, digamos, o no está actualizada dicha ley, pues este ejemplo lo estamos haciendo con base en esta legislación. Entendemos que en todos los estados, hay unos estados en donde está actualizada, en otros estados no está actualizada. Entonces depende del estado en el que ejecutes. Hay que revisar la vigencia de esta ley, porque si es antes de digamos, antes de 1993, que es en donde se inició o se creó la ley de los nuevos pesos, en donde ya cambió la moneda nacional, pues esa es la diferencia, porque pues se le quitan 3 ceros a nuestro peso y pues de ahí se tiene que hacer diferente la suma, digamos. Pero en teoría el factor de exceso que nosotros estamos buscando en este tipo de juicios, pues obviamente se tiene que hacer conforme a la aritmética que te marca en el código de tu estado. En este caso volvemos a reiterar que lo hacemos un ejemplo en el Estado de México y pues vamos a tratar de explicarlo para que lo entiendan bien. Pues primero que nada, como en todo, en nuestro expediente pues comenzamos con el rubro, a quién va dirigido, obviamente pues el incidente, al juez al que va dirigido, nuestro premio y pues empezamos con la solicitud formal que se hace por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 1082 y 1084 fracción 3, tercera, cuarta y 1085 del Código de Comercio. En esta vía incidental de ejecución de sentencia solicito el pago de gastos y costas, ¿no? Pues obviamente sería algo importante que nosotros debemos señalar y considerar. Y si esto es meramente formulismo, si se quiere señalar la fecha de la sentencia y la fecha de la ejecución de sentencia, en este caso ponemos esta fecha que fue, digamos, en teoría rápido, pero hay veces que esta fecha es muy diferente, incluso hasta en años, porque pues se tienen que agotar los recursos necesarios, ¿no? Entonces, obviamente, como ya tenemos autorizada la sentencia, nosotros a criterio personal, pues, digamos, copiamos la sentencia para que veamos lo que vamos a señalar. En el ejemplo que nosotros tenemos, pues es una cuantía de esta cantidad, en donde pues obviamente solicitamos intereses moratorios y pues los gastos y costas. Es a grandes rasgos lo que nosotros solicitamos en esta sentencia, aparte de la suerte principal, ¿no? Entonces, esta es mi suerte principal, sobre la que voy a hacer mis operaciones más adelante, y bueno, lo que nosotros solicitamos y se nos otorgó. Entonces, al haber ganado la sentencia, si ustedes se dan cuenta en esta parte de la demanda, pues es la particularidad que nosotros les habíamos señalado, en el sentido de que pues existe esta ley que cambia el peso y obviamente pues se le quitan 3 ceros a la moneda nacional y cambia drásticamente, ¿no? El ingreso o la forma del ingreso. Entonces, nosotros lo mencionamos con el noveno transitorio, que obviamente pues se señala porque más adelante vamos a explicar, incluso vamos a hacer un video específicamente de esto, de por qué no se aplica o por qué se debería de aplicar. En la mayoría de los casos, pues, obviamente los juzgados lo omiten, no es que lo desconozcan, la mayoría los conoce, pero omiten este tipo de información. Entonces, al no considerarla, pues obviamente obligan al litigante a agotar todas las instancias, es decir, que te vayas al juicio, digamos al incidental,
del incidental si no te favorece la sentencia, porque vamos a ver posteriormente por qué no es que no nos favorezca, sino que como están en otro tipo de moneda, pues se reduce drásticamente, ¿no? Entonces, pues más adelante vamos a ver por qué no se observa, lo que no se observa y qué tenemos que hacer, obviamente, es seguir con el procedimiento para que se regule esta situación. Entonces, nosotros la señalamos como, incluso esta jurisprudencia la pueden checar en internet, en la 198091. Entonces, esta se supone que actualiza, ¿no? Para el estado, en el Estado de México la situación, pero en estricto sentido, pues no, muchos lo dejan de señalar. Nosotros lo señalamos por formulismo en nuestra demanda, pero no va, esta es la excepción que les comentábamos y no va en todos los juicios. Digamos, si tú eres de otro estado y tu estado, como en el estado de Querétaro, que está actualizado, digamos, a 2011, pues es inútil, ¿no? La ley ya está actualizada. Entonces, proporcionamos un poco de los hechos, pues nos vamos únicamente a lo concreto, en qué fecha se inicia, en qué fecha se termina, señalamos la sentencia definitiva formal y bueno, pues es un formalismo que nosotros tenemos que señalar en dónde se nos autoriza, en este caso en la sentencia que nosotros estamos, digamos, señalando para que en la que se nos autorizó el derecho que nosotros estamos invocando en este incidente, pues es en el sexto en donde obviamente nos autorizan el pago de gastos y costas del presente juicio. Esto obviamente es por la materia y es por la forma en que se dio, en el sentido de que la autoridad o el demandado agotó todas las instancias, incluso sabiendo que pues iba a tener muy pocas oportunidades de ganar, ¿no? Pero al final del día es un derecho que él tiene, lo tiene que agotar, lo agota, pero obviamente si el juzgador considera que lo hizo, digamos, alargó el proceso, pues se le puede condenar a este tipo de derechos, ¿no? Entonces señalamos la sentencia, nuevamente nosotros como formulismo señalamos la ley arancelaria, una jurisprudencia que nos ayuda, digamos, y bueno, pues nos vamos estrictamente al pago de gastos y costas, por ejemplo, para el Estado de México. Entonces, obviamente, nos vamos a centrar únicamente en los artículos de los que, digamos, se ajusta el hecho que nosotros vamos a analizar. Y bueno, pues vamos a tratar de hacer las operaciones, que esto es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, nuestro artículo 7 dice, en los negocios judiciales cuyo interés pase de 1000, pero no exceda de 5000, se cobrará por el estudio del negocio y escrito de la demanda hasta un 3% del importe. Entonces es importante que tengamos el 3% porque de aquí vamos a empezar a sacar nuestra operación. Ese es el artículo 7, digamos, esa es la fracción primera. El artículo 8, que es sobre el que versa nuestro juicio o nuestro incidente, señala que si pasa de 50,000 se cobrarán las cuotas de la fracción anterior, es decir, de la fracción 3, que la tenemos aquí. Si pasa de 50,000 se cobrarán las cuotas de la fracción anterior hasta dicha suma con el aumento del 50% por cada 25 o fracción de exceso, haciendo la especial mención de que todas las cantidades serán divididas entre 1000, era lo que comentábamos por obviamente la situación especial, ¿no?, que tenemos aquí en nuestro hermoso estado. Entonces, para sacar, digamos, la cuantía real sobre nuestro juicio, obviamente nos señala que es el 3%, porque el artículo 8 nos regresa al artículo 7, en donde se va a determinar el 3%. Digamos, es el 3% por cada 50,000, así lo vamos a entender. Entonces, son 50,000, ese es el 3%. Ahora, debemos de calcular nuestro factor de exceso para ver las veces que sobrepasan los 50,000 nuestra cuantía. En este caso, pues obviamente mi suerte principal son los 650,000, menos 50,000, ¿no? Porque este es el 3% que yo ya calculé, menos los 50,000. Entonces, se hace entre 25, ¿por qué? Porque es por cada 25,000 o fracción de exceso, perdón. Entonces, si nosotros hacemos la operación como nos lo señala el artículo, pues sería la suerte principal menos los 50,000 entre 25. Eso nos da 24.38, que son las veces
o nuestro factor de exceso de nuestro negocio, porque recordemos que la base son los 50,000, en los 50,000 es el 3%. Entonces vamos a multiplicar prácticamente nuestro factor de exceso por mi suerte principal, y me tendría que dar la cuantía del estudio, ¿no? Y tenemos la segunda regla. La segunda regla nos dice, la fracción 3, si excede de 20,000 pero no de 50,000, como el octavo nos está regresando a la fracción tercera, nos dice se duplicarán las cuotas del artículo precedente. Entonces aquí ya salió nuestra siguiente operación. Es decir, ¿cuál es mi 3%? Que aquí lo tengo señalado, mi 3% solamente son los 19,000, ¿no? Ahora mi factor de exceso, que ya lo calculé, son los 24.38 veces. Pero aquí para sacar únicamente lo del estudio, pues es por 2 y serían 39,583, que este sería, digamos, el estudio del fondo del 3%, en donde se señala que se duplican las cuotas. Entonces, vamos a irlo explicando artículo por artículo. Estos dos son importantes que los hayamos calculado, porque aquí en las operaciones pues nos va a ser muy fácil de entenderlo. Entonces, por ejemplo, iniciando con el cálculo, si pasa de 50 se cobrarán las cuotas de la fracción anterior hasta dicha suma con el aumento del 50% por cada 25,000 o fracción de exceso. Para los primeros 50, pues obviamente son los 50,000 por 2, que son los 39,583, más el 3% por mi factor de exceso. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, nos va a salir 522,117, que sería en teoría lo que nosotros tendríamos que cobrar por nuestra primera fracción, en donde nos señala que si pasa de 50,000 se cobrarán las cuotas de la fracción anterior. Es decir, este rubro es por el estudio del negocio, en teoría, ¿no? Si nosotros lo reducimos, obviamente son 522.17.11. Esto es lo que ya con el descuento de los pesos mexicanos, pues se hace queda esta cantidad. No son 522,000, porque obviamente por la particularidad que tenemos en este estado, pues se hace así. Entonces, si nosotros desarrollamos la fracción 3, nos señala, por ejemplo, por estudio y contestación de escritos o promociones presentadas por la contraria. Es una teoría, bueno, nos señala que por foja serían 10 pesos. En este ejemplo ponemos 48 fojas. Entonces sería por punto 48, o en teoría 480. Para los primeros 50, pues obviamente son los 48, ¿no? Por 2 nos da 96. Y por la suerte principal, o bueno, el exceso son los 0,48 por la fracción de exceso, que nos da obviamente, serían 11,000, pero si ya le quitamos la condición, pues nos queda 11.72, y el total pues serían 12.66. Pues digamos de la fracción 3 que estamos explicando. Así nos vamos a ir fracción por fracción. Este es un ejemplo. Como es un ejemplo generalizado, esto lo tendrían que ajustar ustedes al juicio que ustedes tienen, y en específico a las actuaciones. Nosotros en este ejemplo pues vamos a tratar de desarrollar las fracciones, cómo deberían de ser o cómo deberían de quedar en teoría, y lo que tú necesitas pues, es ajustarla, porque obviamente en ningún juicio es igual, y en cada juicio pues las actuaciones son diferentes. Entonces toda la sumatoria que tú vayas a sacar es diferente. Pero bueno, vamos a desarrollar en este ejemplo fracción por fracción cómo sería teóricamente, o cómo nos lo señala, como ya nos salió nuestra operación, que es, primero necesitamos, en nuestro primer cálculo es nuestra suerte principal, que en este caso, por ejemplo, en la primera es el 3%, no se confundan, para que me vayan entendiendo. En el primer rubro, que es la fracción, esta fracción que estamos señalando, nos estamos pidiendo por estudio total, ¿no? Por el estudio total de la
de la cuantía. Pero ya la siguiente fracción del artículo séptimo, la fracción tercera, nos señala por el estudio y contestación de los escritos. Entonces, ya lo que sustituimos, pues ya no estoy cobrando mis 3%, ya estoy cobrando, por ejemplo, lo de la promoción. Entonces, si son 10, siempre va a ser multiplicado por 2, y entonces ese es el punto 48, ese va a ser una cantidad que vamos a cobrar. Y luego la segunda cantidad, pues obviamente va a ser la fracción de exceso. Entonces la fracción de exceso sería punto 48 por los 24.38, que es mi factor de exceso que calculé. Entonces, este sería el segundo rubro, y lo que estamos sumando es este más este. ¿Sale? Este no, este es el que... Este es primero la suma que estamos haciendo de las hojas, y las hojas obviamente es por 2, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros en teoría deberíamos de cobrar. En el siguiente punto es la misma naturaleza, nada más que ya no estamos cobrando. Ahí en el Estado de México, en ciertas legislaciones, hay rubros que los puedes o lo pueden cobrar por foja, o te señala la ley que es por foja. Entonces, este ejemplo que tenemos probablemente es por foja. Y bueno, ¿de dónde sacamos el 2? Si tú me vas a preguntar, es que ¿dónde lo sacamos del artículo 3? Que nos dice si excede, porque el artículo octavo nos regresa. Si pasa de 50,000, que es, digamos, es nuestro caso, se cobrarán las cuotas de la fracción nataria. La fracción tercera es esta. Si excede de 20,000, pero no de 50,000, se duplicarán las cuotas. Entonces, por eso sale mi 2. O sea, por eso todas las operaciones, ya vean, esta es nuestra operación o nuestra tabla, o digamos nuestra fórmula, que es el factor establecido del artículo 7. ¿Cuál factor? Pues el del artículo o del de la fracción que vamos a desmenuzar por 2. Ya después, para el factor este es para los primeros 50, ¿no? Y el otro es para el factor de exceso, el remanente de la suerte principal, que obviamente es lo principal. Aquí obviamente este lo tendríamos que eliminar, pero ya estamos haciendo toda la suma, estamos sumando ya este con el 3% por el factor de exceso. Esta es mi operación real. O sea, primero tengo que hacer la primera operación, que es por 2. Este me sale de esta operación. ¿Sale? Entonces, de los 30, la regla es clara. Primero es por 2. No estamos calculando la fracción, que es lo que me está señalando el artículo octavo, que si pasa de cierta cantidad, se duplicarán las cuotas, pues entonces es por 2, ¿no? Y el factor de exceso, o sea, las veces que se pasa esto, lo vamos a multiplicar obviamente por mi cuota establecida, que es el 3%, por el factor de exceso. ¿Cuál es mi factor de exceso? El que ya calculé originalmente, que es mi suerte principal, menos los 50,000 que me señala la ley, entre 25, ¿no? Entonces ya saco mi factor de exceso, que son los 24, y estos dos, digamos, el por 2 y el factor de exceso son los que voy a utilizar en todas mis operaciones. Y aquí ya está, les digo, la fórmula. La cuota establecida, vamos por ejemplo en el punto 3. La cuota establecida, ¿cuál es la cuota establecida? Dice, por el escrito que se promueva un incidente o recurso del que deba conocer el mismo juez los autos, o se evalúe el traslado o visita de promoción de la parte contraria del recurso del incidente. 40, ¿no? Nos dice que son 40, entonces 40 por 2 obviamente nos va a dar 80, pero lo vamos a hacer la división aquí para este estado, para que seamos específicos. Entonces obviamente son los 80, ¿no? Ya les digo, esta es mi operación. Ahora, los mismos 40, que es mi condición, los voy a dividir por mi factor de exceso. Entonces aquí me sale esta cantidad. Y ya mi total es en donde yo estoy sumando todo esto. Aquí lo voy a poner con rojo. Y ya esta cantidad es esta. ¿Sale? Entonces, esa es la operación prácticamente la que se debe de, digamos, hacer para este estado. Esta varía de estado en estado, ¿no? Nuevamente aquí en la fracción
7. Por cada escrito proponiendo pruebas. Digamos, es un escrito. La primera condición que se debe cumplir, ¿no? Porque lo duplica, porque pasa, mi negocio pasa de los 50,000, entonces es por 2, ¿no? Entonces nos sale los 0.04. Y luego, para calcular el factor de exceso nuevamente, es mi 0.02, que es mi condición, por el factor de exceso que yo ya calculé, y ese es nuevamente mi resultado. Y ya nada más lo sumo con el anterior, que calculé, que obviamente son dos cantidades diferentes por la condición que me señala la norma. Entonces, sumamos el 0.4 con el 0.48 y me tiene que dar esto. ¿Sale? Y así con cada fracción, nos vamos a la siguiente fracción. Por cada interrogatorio de posiciones a la contraria, de preguntas o repreguntas a los testigos o los cuestionarios o los peritos, por hoja 20, ¿no? Entonces esta es mi condición. Obviamente aquí, si ustedes ven el 0.2, obviamente nuevamente es por la particularidad que tenemos en el estado. Me sale esta cantidad y bueno, para calcular mi factor de exceso, pues obviamente es la condición por las veces, que ya lo volvemos a calcular. Y ya nada más se suman estos dos factores. Voy a señalar con rojo. Y me tiene que salir la suma, ¿no? Esto con cada uno de los puntos que te sirvan, cada una de las fracciones es una ley arancelaria general para todas las partes. Entonces hay fracciones, si se dan cuenta, aquí no las señalamos, pero hay fracciones que son para el demandado. Entonces, todas se deben de calcular. Esta, digamos, nosotros creemos que es la fórmula. Bueno, en teoría tenemos dos. Esta es la fórmula. Si pasa de 50,000, esta es tu fórmula, la que vas a utilizar. Y tu factor de exceso siempre va a ser esta tu fórmula. Estas son las dos fórmulas importantes que tú no debes de perder de vista. Y con estas dos fórmulas, pues nosotros estamos sacando todo de la suerte principal. Nosotros consideramos que es esta cantidad. Y después ya nos vamos rubro por rubro. Cada una se va calculando. Nos vamos al noveno y después ya voy a explicar la plantilla de liquidación para que no se haga tan extenso este video. Entonces, por ejemplo, en este, por asistencia, juntas, audiencias, 50, ¿no? Entonces lo dividimos aquí en el estado, se multiplica por 2 por la condición nuevamente que excede la cuantía, digamos nuestro juicio, y después nuestro mismo factor, que son los mismos 50, por las veces, ¿no? De nuestra cuantía, que sacamos el factor de exceso, y ya después sumamos únicamente pues, las dos cantidades, que es lo que nosotros calculamos, y en teoría sería esto, ¿no? Obviamente si le quito, por ejemplo, los 3 ceros, sería 1319 en este caso, que obviamente sería algo considerable, pero bueno, esto ya lo vamos a explicar en otros videos, el por qué no se ejecuta de esta forma, ¿no? Pero ese es un simple ejemplo. Así con todas las fracciones, y bueno, al final, o en este artículo también nos señala, por ejemplo, si vamos a un juicio de amparo, que también fue nuestro caso, nos señala que podemos ir o solicitar gastos y costas en el juicio de amparo, específicamente en nuestro artículo 18. Si con motivo de un negocio civil o mercantil se interpusiera un amparo en definitiva y se negara este o se declarase improcedente, obviamente el que va a promover el amparo pues es la parte que perdió, ¿no? Sería mi parte quejosa. El colitigante del quejoso, obviamente nosotros o los que ganaron, tendrán derecho, en los casos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 85 de la Ley de Amparo, aquí viene una condición que hay que revisarla, a promover ante el juez o tribunal que haya conocido del juicio civil o mercantil el correspondiente incidente de gastos causadas a propósito del amparo. ¿Sale? Entonces, esta es otra particularidad y obviamente sería a cargo del quejoso. Entonces, en este nosotros lo señalamos, ya depende. Nosotros consideramos que este se podría hacer incluso en un juicio independiente, pero bueno, esta es una particularidad que señala y que es muy bueno que lo conozcamos. Y por último, en nuestro incidente tenemos que encontrar o agregar una plantilla de liquidación o un cuadro de actuaciones en el que prácticamente pues tú le tienes que ir señalando rubro por rubro
y conforme a lo que se ejecutó en el expediente que tú estás cobrando, digamos, en estricto sentido, pues se hace a través de, es lo más, digamos, idóneo, nosotros consideramos que se haga a través de una plantilla en donde pues tú le señales, ¿no? ¿Qué tipo de escrito es el que tú estás señalando? ¿De qué fecha? ¿Qué número de promoción? Si tú quieres ser específico, las fojas, porque hay, como les comento, en la ley arancelaria de nuestro estado hay veces que en uno se puede cobrar por foja. Y bueno, el costo. Nosotros aquí, esta es igual una particularidad de este video, lo estamos señalando, si se dan cuenta, en moneda, en peso real o en peso actual, digamos, y no, bueno, y en, digamos, si aplicamos la ley, ¿no? Que son 561, que pues obviamente para cualquier persona que me digas, por el estudio de un, vas a cobrar 500 pesos, probablemente cualquier abogado va a decir, pues es muy poco. También este es muy alto. Entonces, esta es una particularidad. Ya más posteriormente vamos a ver si se ajusta, por qué procede, por qué no procede. Eso lo vamos a explicar en otros videos. Pero ahorita nos vamos a centrar en esto. Entonces, la notificación de qué fecha se hizo, el número de promoción o de oficio, si tú quieres ser específico, la foja en que se encuentra generalmente, y bueno, el costo. Nuevamente nosotros señalamos dos costos porque la particularidad que estamos reiterando y reiterando en este video, que es que en el Estado de México pues obviamente todavía estamos con una ley de hace 30 años, malditos dinosaurios. Entonces es conveniente que se agregue este tipo de plantilla. Es un ejemplo muy general. Obviamente aquí ya con base a los cálculos que haces en tu expediente vas llenando tu plantilla de liquidación, toda la información. Esto nosotros recomendamos que lo vayas haciendo juicio por juicio. Obviamente si eres de las personas que llegan a al final del juicio, ¿no? Ya depende del asunto. Obviamente sabemos que no todos los abogados tienen esa gran dicha de llegar hasta la sentencia porque pues la gente es muy, digamos, volátil y cambian muchas veces de abogado y ya después el abogado no puede cobrar, ¿no? Este tipo de... Pero si tú eres un abogado que te tocó este juicio, esta instancia, pues necesitarías llegar a hacer esta plantilla de liquidación para que se pueda calcular lo que a ti te toca. Este es un ejemplo general. Si se dan cuenta, por audiencia, por sentencia, se está cobrando en todos. Y digamos, nos sale un gran total, que es sobre el que nosotros vamos a hacer, pues estamos haciendo nuestra demanda. Entonces, este es un ejemplo muy burdo, repito, no lo detallamos porque obviamente pues tenemos que ir especificando en qué de la notificación, tendría yo que explicarles cuántas hojas fueron y cómo se hizo la operación. Entonces, ya se explicaron anteriormente las fórmulas, con base en esas fórmulas se pueden ir desarrollando y nosotros probablemente esta plantilla la ponemos nada más como ejemplo para que cada quien vaya ajustando la demanda y esta plantilla la puedas presentar. Y esto es más que nada, no va a ser, digamos, lo que te van a otorgar, más que nada sirve como guía para los juzgadores, para que primero que nada tengan toda la información y segundo pues la pretensión. Obviamente nuestra cuantía sale casi similar o igual a la de un juicio o a la cuantía de mi juicio principal, ¿no? Entonces esta particularidad después la vamos a explicar, pero bueno, ya para terminar el video y que no se haga tan extenso, pues posteriormente de que hacemos nuestra plantilla de liquidación y señalamos cada una de las situaciones, agregamos nuestro capítulo de derechos, unas jurisprudencias que nosotros consideramos se ajustan a nuestro caso, como en este caso de la plantilla de liquidación, de gastos y costas, y bueno, lo clásico, el protesto lo necesario, los puntos petitorios, y bueno, este sería el final de un incidente de gastos y costas, que les repetimos es de una forma general y las reglas, la sentencia la vamos a ir explicando en otros videos. Espero que la hayas entendido y si no la entendiste, pues hazlo saber en los comentarios para que podamos hacer un nuevo video en el que seamos un poquito más específicos. Consideramos que lo explicamos bien, pero bueno, si tú no utilizaste o
tienes otro método, a ti te otorgaron gastos